Bueno, otra vez estamos, gracias a Cuba, en un viernes de libros. El cuarto viernes de libro ya, increíble cómo pasa el tiempo y como no pasa en cuarentena, ¿no? Pero bueno, siempre está la posibilidad de encontrarnos los viernes aquí. Hoy tenemos un invitado eh, que ya había estado con nosotros en Cuba, que es Juan Carlos Roque, un hombre, como se denomina él, un caballero andante de la radio que ahora ha incursionado también en la literatura, o hace algún tiempo viene incursionando en la literatura, ¿no? Buena, buenas tardes, ¿no, Juan Carlos? Buenas tardes desde los Países Bajos, desde la Claro, ciudad de Hilversum. aquí estamos, aquí estamos ya, bueno, tenemos una diferencia horaria de 5 horas, ¿no? 5 horas. Ya. Bueno, ¿y qué tal, Aquí, qué tal está pasando estos días de cuarentena? ¿Y cómo se bueno, encontró el mundo, el mundo suyo, ¿no? El mundo suyo en esto del coronavirus. bueno, como todo el mundo, estamos en el confinamiento, estamos en este aislamiento, que en Holanda, a diferencia de otros países, no ha sido tan severo. Aquí como que hay cierto relajamiento. No llego a entender todavía las políticas en cuanto a la prevención del coronavirus Sí. aquí en este país, pero estamos saliendo de la situación, ya hay menos casos y sí noto que los ciudadanos son muy disciplinados, mantienen esa distancia con las otras personas en todos los lugares. Entonces Ah, yo creo que por ahí también es importante porque ya hay una garantía, ¿no? claro. Para prevenir de cierta manera el virus. Juan Carlos, ahora, tu caso era algo particular y bueno, como el de todo, siempre hay particularidades, pero en abril presentaste un libro, tu último libro, ¿no? O sea, te ha coincidido con el apogeo de la pandemia y este último libro que presentas. Es cierto, ¿no? ¿No has podido presentarlo? Sí, ¿No has podido? bueno, en realidad no lo he presentado. En Claro, realidad he hecho una presentación, diría yo, online sí, y con la invitación, por supuesto, a los lectores para que adquieran el libro, tanto en formato digital, ebook, como en libro impreso, pero a través de Amazon, que creo que es la oportunidad hoy en día con esta situación de llegar a los lectores. En el caso claro. mío, creo que es una buena decisión haber lanzado el libro, porque además el libro también tenía una fecha porque tiene que ver con unos acontecimientos de los que se cumplieron 40 años en el Claro. mes de abril. Sí, sí, sí. Entonces había que lanzarlo, ¿no? Claro, el libro se llama El Éxodo del 80, ¿no? No lo he leído todavía, Sí, pero he visto que también es un tema que habías tratado en tu novela anterior de alguna manera entre habanos, ¿no? Es el tema de la migración y del Mariel, que es lo que tocas en este caso en particular. Un tema muy... eh, claro, pero hay dos, aquí hay algo importante, están las diferencias. En mi otro libro, en el anterior, es una entre novela, habanos, claro, Entre Habanos, claro, y el tema está tratado desde la ficción. claro, Es decir, las vivencias de mi personaje son a partir de lo que yo construyo, el mundo que yo construyo para ellos, porque para ellos y porque tengo referencias, es decir, claro, las personas de mi edad vivimos los acontecimientos y de claro, alguna manera mi personaje, Dani, refleja lo que yo vi, lo que yo observé y de lo que de alguna manera eras partícipe, ¿no? Aunque mm, está bien aclarar de que hay cosas en las que yo no participé. claro. Y ahora la mirada de este Y libro en es este, claro, y totalmente... en este libro no, en este libro, como me decías, este nuevo libro, que es un relato novelado, es testimonial, es la recreación de los testimonios de personas que fueron protagonistas de esos acontecimientos, tanto Marielitos como
los que finalmente viajaron a Perú. Y todavía hay personas, como por ejemplo uno de los personajes que todavía está en Perú. Claro. ¿Y cómo fue el proceso de escritura de este libro, el proceso de proyección? ¿Cómo lo pensaste eh, en todas Mira, sus fue etapas, ¿no? interesante porque es un tema que yo traté hace 20 años, cuando se cumplieron justamente 2 décadas de los acontecimientos del Mariel. Yo hice una serie radiofónica de 6 capítulos para Radio Nederland y estuve entrevistando a personas vinculadas a aquellos acontecimientos que, digamos, fueron marielitos o viajaron a Perú, pero también entrevisté en aquella oportunidad a intelectuales y también politólogos, sociólogos que tenían que ver con el estudio de esta situación, de este gran acontecimiento. Entonces, la riqueza de los testimonios de mis personajes era tan, pero tan especial que 40 años después de los sucesos y 20 de recoger esos testimonios para la radio, se me ocurrió, como últimamente yo he estado haciendo de mis programas de radio, de mis series radiofónicas, porque no es de todos los programas, sino de algunas series radiofónicas, yo las he transmediado, es decir, estoy trabajando la transmedia y las he convertido en libros, en literatura. Y está el caso del libro que le dediqué al Buenavista Social Club, cuyos fundadores entrevisté para una serie radiofónica también aquí en Radio Nederland. Ese fue tu primer libro, Está ¿no? también, Disculpa. ese fue mi primer libro, sí, mi primer libro que me ha ido muy bien, ha tenido una aceptación que no me esperaba, sinceramente. El libro tiene una versión en español, pero también tiene una versión en inglés, que le va muy bien. Y luego escribí Cartas de una Madre, basado también en un documental de radio que hice a partir de la historia de una madre cubana que durante 15 años, de 1991 al 2006, estuvo escribiendo cartas a su hijo en Estados Unidos, en Miami. Le estuvo escribiendo una carta semanal. Eso también me dio lugar para hacer un documental de cine. He trabajado la transmedia a fondo, porque esa historia contada en radio, después la conté en cine, la conté como forma de libro, como testimonial. Eh, y así he ido trabajando también otro personaje que durante 20 años he seguido, que es una niña colombiana, una niña de la calle, que fue protagonista de una película de Víctor Gaviria, La vendedora de rosas, Lady Tavares, esa niña que yo seguí durante 20 años y ahora he contado su historia en un libro. Y también nace de una idea radiofónica, porque yo le dediqué un documental, bueno, varios documentales le he dedicado a Lady durante los 20 años, el Claro. seguimiento de toda su vida. Y además de... Entonces, en este caso, sí, 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 no, perdón. no, en este caso estamos en presencia de un libro que yo he querido rescatar esos testimonios de esos personajes y jugar también con el relato novelado, porque el libro inicia, y no voy a dar muchos spoilers, pero el libro inicia de manera ficticia recreando la vida de este Marielito, es decir, de algunos Marielitos y de los que están en Perú. Pero también hay otros personajes que en el fondo no están vinculados al inicio en la historia, pero que van a cobrar vida y que son reales y van a cobrar vida dentro del testimonio a partir de la serie que yo hago 20 años después del Mariel. Entonces, voy llevando todas estas historias paralelas, las voy llevando en el libro a partir de esa primera parte, ya después los sucesos del Mariel, lo que pasó para mí 20 años después, que fue
encontrarme con estos personajes, con estos protagonistas, y luego el libro va a terminar con la vida de estos personajes 40 años después. Es decir, que el libro, la historia se actualiza de manera vital en este libro. Es decir, es un seguimiento, una continuidad a la historia que una vez conté en radio, pero que ahora he convertido en libro. Sí, es una mirada totalmente nueva y actualizada de un tema tan complicado que en lo particular, por ejemplo, tenías unos 20 años cuando ocurrió el Mariel. ¿Qué significó? ¿Cómo viviste ese momento en Cuba? ¿Ya estabas estudiando periodismo? No, yo ¿Cómo era tu cuando ambiente? cuando el Mariel ocurrió, yo todavía no había empezado a estudiar periodismo, pero ese año, en septiembre, sí comencé a estudiar periodismo. Yo trabajaba en Huira de Melina y en aquella oportunidad, ya yo en esa época hacía programas en Radio Ariguanabo, ¿Sí? y trabajaba en una empresa de comercio en Huira. Es yo alternaba mi trabajo de contable en esa empresa con el trabajo de corresponsal voluntario y de escritor de programas juveniles en Radio Ariguanabo. Y bueno, lo viví como lo vivió cualquier joven de esa época. Yo tenía 19 años. Iba a cumplir los 20, pero en diciembre, y eso sucedió en el mes de abril. Entonces, desde Huira de Melena tampoco es vivirlo como quien lo vivió en la ciudad de La Habana. Claro. Yo lo viví desde La Habana Campo, como le llamábamos antes, y claro que las experiencias, los recuerdos que tengo es de lo que yo observé y vi en mi pueblo, donde también hubo personas que emigraron. Y recuerda que cuando ellos, los que entraron a la embajada, aceptan el salvoconducto, pues se regresan a sus casas. Y al regresar a sus casas se dieron esa serie de mítines de repudio y actos Sí, que fue un que momento estaban organizados a donde la nivel... sociedad Exacto. cubana se polarizó de una manera increíble y bueno, fue un hecho hiriente. O sea, desde Camarioca no había existido un hecho con esa magnitud, ¿no? Después vino lo del 94, pero bueno, fue un hecho tan importante que marcó también a una generación de escritores. Está la llamada generación del Mariel, donde está Guillermo Rosales, donde está Reinaldo Arenas, que también han reflejado esta problemática desde la perspectiva personal porque vivieron ese momento, ¿no? Pero nunca se había visto un poco en un libro tan complejo como el tratamiento periodístico al asunto, ¿no? O sea, está el de José Exacto, porque esa Sariol es la también. diferencia. Sí, claro, porque uno de los personajes que yo entrevisto para mi serie radiofónica es justamente Sariol, y con su novela Mariel. Entonces, él se convierte, 20 años después de Mariel, él se convierte en un protagonista dentro de mi serie. Como también está Herrera, el cineasta, de que tenía un guión de cine, que yo lo entrevisto justamente cuando él tiene ese guión de cine ya escrito, lo está preparando y quiere grabar una película ya con financiamiento de un productor de Estados Unidos. Y entonces él también es uno de los personajes de mi libro y lo fue de esa serie radiofónica. Y entonces, Juan Carlos, digamos que supongo que la visión de todos estos personajes, por supuesto, ha variado en el tiempo, pero la visión tuya como periodista y ahora como escritor también, o como periodista, escritor, narrador, ¿cómo ha variado sobre este hecho? ¿Varió mucho? ¿Existe una Mira, valoración? no ha variado, porque siempre tuvo una posición, tuvo igual posición. Desde un principio yo tenía claro de que me parece que la manera en que se actuó no era, digamos, tan civilizada, o no era civilizada, no quitemos el tan. Es lo primero, ¿no? Y lo segundo es de que, mira si caló en mí, de que 20 años después yo quise tratar el tema y me fui a La Habana, me fui
a Lima, me fui a Miami, investigué a fondo y reflejé en un programa de radio, en 6 programas de radio que conforman una serie radiofónica, reflejé quizás lo hasta ese momento no dicho y traté de buscar las nuevas aristas 20 años después, porque todo tiene lecturas y la lectura de Mariel de 1980 no puede ser la misma de 20 años después. Por supuesto. Porque incluso, y es mi gran, digamos, mi gran dilema dentro de todo esto, es el problema de la memoria histórica. Me lo encontré 20 años después y me lo encuentro ahora 40 años después de los sucesos de Mariel. Y mi libro justamente tiene eso, de que trata de rescatar la memoria del Mariel, contada por protagonistas, ¿ya? Y contada también desde el punto de vista de observación, ¿ya? Porque quiera o no, cuando lees este relato novelado, hay una observación del autor. Claro. Entonces, mi observación dentro de este trabajo, que no es que yo sea juez y parte, pero hay una observación. Es más, te anticipo que al principio, cuando yo cuento de manera ficticia la vida de estos personajes, ya antes de Mariel, unos días antes de Mariel, pues yo soy uno de esos personajes. Entonces, el libro me toca muy de cerca. Y no es que yo haya participado en Mariel, sino yo me convierto dentro de la historia en un personaje. Yo soy el periodista que 20 años después va a hablar de estos sucesos. Claro. Yo me sitúo dentro de la historia. ¿Qué estaba haciendo Juan Carlos Roque en 1980 cuando suceden estos acontecimientos? Es un libro muy complicado. Hay que leerlo. Es un poco complicado. Este no lo he leído todavía, creo, lo hiciste llegar hace poco, sí, pero todavía no lo he leído. Ya escribiremos. Ya. Ahora, ¿en entonces, qué año, qué hizo que un hombre eminentemente de radio, con una vida entregada a la radio, un caballero andante, ¿no? De la radio, pasara a la literatura, incursionar en los libros de no ficción o de ficción, como quiera? Mira, la vida te da sorpresas. Y mira, como dice el dicho por ahí, si tienes limones, pues hacemos limonada. Pero en el año 2012, cuando cerró Radio Nederland, emisora en la que trabajé durante 18 años, pues radio no se iba a hacer más desde Holanda. Y yo, era difícil insertarse. Lo intenté de alguna manera porque me convertí en colaborador de Radio Francia Internacional, me convertí en colaborador de otras emisoras internacionales, pero era bien difícil porque, entre otras cosas, ya yo llevaba casi 20 años en Holanda y moverme y cambiar todo, como que me dije, yo me voy a reinventar. Yo voy a seguir viviendo en Holanda por razones personales y familiares y me voy a reinventar. Y ahí surgió la idea de, primero, a convertir esas historias que yo he investigado durante muchos años en documentales de cine, convertir esas historias en libros. Y me fue tan bien con lo de la historia de Buenavista que continué, me animé. Es decir, yo estaba buscando la manera de incursionar en algo nuevo donde no tenía experiencia alguna, me sentía desnudo en la materia, pero yo decía, pero si yo hacía programas de radio, yo escribía, pues probemos escribir un libro y comencemos por un libro que puede contar la historia del Buenavista Social Club a partir de los testimonios de los fundadores. Y entonces
como que le cogí el gusto y hoy ya son 6 libros. Empecé en el 2015 a escribir. En 5 años, 6 libros. Bueno, hay muchos Sí. escritores que también hicieron su temporada o pasaron por la radio, le deben mucho a la radio. Está el famoso caso de Carpentier, que trabajó mucho en radio, hizo guiones, hizo de todo para la radio. Y siempre fuiste un gran lector, digamos Sí, que... mira, ahora que tocas el tema, perdona que te interrumpa, ahora que ¿no? tocas el tema, es importante ver cómo la literatura y la radio han estado sumamente unidas siempre y cómo la radio ha hecho uso de la literatura para contar historias y Sí, contarlas de manera novelada, contarlas en radioteatros. Es decir, la adaptaciones de literatura cuentos. siempre ha sido el recurso con el que la radio ha contado historias, ¿no? Historias de vida. Pues aquí pasa al revés, es decir, son historias contadas en la radio que ahora se convierten en libros. Claro. Entonces, es un camino distinto, ¿no? Sí, es otro Pero trabajo con el lenguaje, ¿no? exacto, ya. Puede que todavía en mis libros se note que yo soy un hombre de radio, como por ejemplo en la novela, la que escribí, la que publiqué el año pasado, Entre Habanos. Entre vanos. Sí, Entre Habanos, que es una novela de ficción que cuenta la historia de los tabaqueros, de los torcedores de tabaco de mi pueblo. Y entonces, por supuesto que la radio florece ahí dentro de esa historia, ¿no? Claro, y te preguntaba Me pueden encontrar por ahí. qué autores, digamos, que siempre han sido los más recurrentes en ti, preferidos, digamos, libros, ¿has tenido alguno de cabecera que te han guiado también en estas Sí, escrituras? sí, bueno, yo he leído muchísimo a García Márquez, porque era, digamos, la fuente de inspiración de todo periodista, para mí era muy importante saber cómo escribía el Gabo y, y cómo, yo no digo escribir como él, pero al menos acercarme a la forma de ver el mundo como lo vio Gabo. Siempre he estado acompañado de Martí y por muchos años de diferencia que hay entre sus obras y el contexto de sus obras con digamos, la actualidad, con el presente, pues siempre en Martí vas a encontrar inspiración. Claro. Y yo creo que he ido de la mano de Martí. No soy de los que voy diciendo quienes me acompañan constantemente, pero sí creo que he bebido mucho de ese legado de Martí como escritor. Y Además, hay un punto que te conecta, que es el de la sí, inmigración, ¿no? El de vivir fuera claro, de Cuba. ¿Cuánto cambió también esta visión tuya del periodismo, digamos, para volver al tema fuerte, al periodismo radiofónico que hacías, el haberte instalado en los Países Bajos a principios de los 80, ¿no? mucho, muchísimo, muchísimo, porque si bien en Cuba yo llegué a hacer un periodismo de vanguardia, y no porque lo diga yo, lo dicen los estudiosos del periodismo que Sí, lo hicimos sabemos quienes sabemos en algo de los radio. 80 y 90. Sí, Exacto, yo participé de Haciendo Radio, yo participé de Exclusivo de Rebelde, yo fui un documentalista, yo también impartí clases a los estudiantes de la universidad. Yo viví un periodismo en Cuba envidiable, un periodismo que me cuesta decirlo, pero que no se ha repetido. Un periodismo que fue único, fue único. ¿y qué pasó con ese Y periodismo? eso, ¿Encontró como una barrera? bueno, ese periodismo se llegó a hacer hasta que nos dejaron hacerlo. Por eso, encontró una Y desde ahí, barrera, un límite exacto, y los que lo hacían se tuvieron una que... barrera, exacto, y que- fueron diferentes razones y situaciones y aspectos que
detuvieron ese periodismo, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando yo vengo a trabajar a Radio Nederland, se me abre un diapasón enorme, diferente incluso, porque una cosa es hacer periodismo en tu país con temas nacionales y otra es llegar a una emisora internacional como Radio Nederland, llegar en 1995, establecerse aquí y formar parte de un prestigioso equipo. Entonces, el mérito no es mío. Yo creo que el mérito es de Radio Nederland, de haberme dado la oportunidad de hacer un periodismo distinto, que no diferente, porque yo seguía haciendo el periodismo que yo hacía desde el punto de vista de concepto, sino distinto porque ya era otra audiencia. Claro. Un periodismo que me llegó de la mano de grandes maestros aquí en Radio Nederland. Pero yo llegué aquí con una base que me ayudó muchísimo a poder tratar los temas internacionales con otra mirada. Y además, lo más importante de todo fue aprender a tener una lectura de mi país desde lejos. Eso es importante, porque eso no lo había experimentado jamás. Incluso yo había viajado, había estado algunos meses haciendo mis pininos como, digamos, profesor en México, en Argentina, donde tú estás ahora, pero no había tenido esa oportunidad de hacer esa visión, de tener esa visión y de trabajar incluso los temas cubanos. Claro. Tuve ese privilegio, el privilegio de poder trabajar los temas cubanos en Radio Nederland, la Y que fue además la emisora internacional para tus de Holanda. oyentes cubanos y para los que no eran tus oyentes también fue como Radio Nederland significó una otra ventana de oxígeno, ¿no? Para lo que estaba pasando, porque muchos iban a informarse, a ver qué estaba pasando en el mundo y a ver qué estaba pasando en Cuba desde la mirada del mundo gracias a Radio Nederland, ¿no? Yo creo que eso fue uno de sus grandes aportes mientras existió, ¿no? Sí, yo creo que me voy de Radio Nederland cuando me fui en el año 2012 con esa satisfacción de haber hablado de Cuba y haber hecho documentales, por ejemplo, series documentales que para mí constituyeron un hito desde el punto de vista de radio, pero también de contenido sobre la situación en Cuba. Y eso queda en la memoria. Algún día, aunque ya yo hablé algo en mi libro autobiográfico, Nunca me fui, que fue mi tercer libro, aunque ya adelanté algo, porque ahí justamente hablo de el periodismo que hice en Cuba y el periodismo que hice aquí en Holanda, está bien descrito, está bien documentado todo. Incluso hay historias que te pueden interesar, te sugiero que lo leas. Y yo creo que sí, que algún día escribiré mucho más, con mucho más elementos, ¿no? Y con la experiencia de los años sobre lo que es hacer periodismo en otro país, insertarse en otra realidad, insertarse también en el mundo, esa oportunidad que me dio a mí Radio Nederland de conocer mundo, de poder llegar y dar la voz, porque decimos, hablamos de libertad de expresión, hablamos de libertad a la hora de reflejar los temas, Sí. pero no siempre en todos los países la gente encuentra la manera de expresarse y de ser tenidos en cuenta. Claro. Y yo creo que si un valor tuvo Radio Nederland fue dar voz a quienes nunca la tenían en los medios nacionales de sus países. Yo creo que eso es importante. Es algo que va a quedar para la historia y habrá que contarlo profundamente. A lo mejor lo cuentas en otro libro,
¿Quién sabe? Probablemente, probablemente. Bueno, y en estos días, para ir cerrando, en estos días de confinamiento que se parecen, una casa se convierte, o se asemeja tanto a un estudio de radio, porque de pronto estás tú solo en una habitación, si el resto de la familia hay en otro lugar, y te han servido, digamos, para echar a volar algún otro proyecto, para hacer lecturas, Sí, hay para promover el muchos libro, por proyectos. supuesto, ya sabemos, además. Sí, hay muchos proyectos. De hecho, uno de ellos es que justamente este confinamiento me ha llevado a pensar en grande desde la perspectiva pequeña, como digo yo, y es que estoy dando la posibilidad a algunos colegas a poder publicar sus libros ya desde la autoedición, pero con mi sello propio, que es Roque Libros. Y claro, eso no lo puedo explicar aquí ahora porque necesitaría mucho tiempo y creo que no es el objetivo de esta entrevista. Pero Pero es un buen sí, proyecto, estoy ¿no? empleando el tiempo, sí, es un proyecto, En estoy perfilar empleando ese el proyecto, tiempo en... ¿Cómo? en perfilar ese proyecto, ¿no? Por lo que entiendo. No, de hecho, en estos momentos estoy editando dos libros ya. Ah, Dos y libros que van a salir próximamente. digamos que de personas también, de profesionales de conocidos, de tu generación o personas que no conocemos. Bueno, uno es un periodista, un realizador cubano, y hay otro hay otro que es un libro de cuentos que viene también de una realizadora cubana, Bien. y hay un tercer libro que estoy también, digamos, trabajando, editando, que es de un escritor de mi pueblo que emigró a los Estados Unidos justamente cuando el Mariel, y su libro va a salir próximamente. Y Bueno, yo bueno, creo que también, sí. sí, también hay una sorpresa, pero esas sí me las reservo. Entonces no tiene, no vale el anuncio si no lo vas a decir. No, Bueno, yo no. lo que creo que vale la pena acercarnos a esta mirada que vienes a proponernos sobre el Mariel, un tema tan discutido, tan inherente a la nacionalidad, a Cuba, a los cubanos, donde quiera que estén, que marcó una época también, de hecho ahí está expresada en tu libro, que marcó generaciones literarias, que ha sido centro de libros, así que los que estén viendo esta sección como cada viernes, o que o los que llegan por primera vez, les recomiendo este libro de Juan Carlos Roque, y a Juan Carlos Roque, que es un grande de la radio cubana y ahora también ha incursionado en la literatura, así que está dejando una huella literaria y desde el periodismo a través de la ficción en la literatura. Yo le agradezco realmente que haya estado con Cuba este viernes y espero que vuelva, ¿no? Bueno, gracias a ti, Leandro, por invitarme a este espacio de Un Cuba. Gracias también a Un Cuba, que Siempre es un siempre ha reto, estado pendiente de siempre, mis libros. sí, siempre es un reto entrevistar a un gran entrevistador de radio, ¿no? No, para nada. Me he sentido muy cómodo y ya te digo, pues nos estaremos viendo por ahí y además esperaré tus opiniones sobre Cuba, el éxodo del 80, como las tuve con la novela Entre Habanos. Gracias, gracias. Gracias.